¿Y si ya estás pagando por la vida que dices que quieres, pero has estado pagando en silencio, confundido, resistiéndote, sin siquiera darte cuenta? Quizás te has preguntado más de una vez por qué a veces parece más difícil manifestar lo que deseas con todo tu corazón de lo que debería ser. Te imaginas la vida, tú afirmas el futuro, sientes la visión, y sin embargo, siento que algo falta. O peor, algo se siente pesado, como si cuanto más crees, más se resiste tu realidad. Como si cada paso más cerca de tu sueño te trajera la sombra de la persona que creías haber superado. No te equivocas. No estás roto. No lo estás haciendo todo mal. Es que no te están contando toda la verdad. Hay una parte de la manifestación de la que la mayoría de las enseñanzas no hablan. No porque sea un secreto, sino porque no se puede comercializar, porque no suena fácil, porque no se vende en una frase, pero es lo único que destraba todo lo demás. Toda manifestación tiene un precio. No es un precio que pagas con esfuerzo o acción interminable, pero con identidad, con rendición, con la muerte sagrada de quien ya no eres. Neville Goddard decía, tienes que morir al hombre viejo antes de poder vivir en el nuevo. Esa muerte es emocional, sutil, a veces invisible, pero siempre esencial, para convertirte en quien recibe el deseo. Quien todavía vive con miedo, duda y necesidad, tiene que disolverse. La pregunta no es ¿puedo manifestarlo? La pregunta es ¿estoy dispuesto a soltar quién era para recibir quién ya soy? No se supone que se sienta como tu vida de antes, por eso se siente incómodo. El doctor Joe Dispenza explica que en el momento en que eliges un futuro nuevo, tu sistema nervioso empieza a alejarse de la química del pasado. El cuerpo, adicto a las emociones de la falta, el control y la supervivencia, empieza a protestar. Y esa protesta es el precio. El temblor, la duda, la confusión, el silencio, eso no es fracaso. Eso es transformación. Esa es la caseta de peaje entre lo que era y lo que es. Aquí hay una paradoja, y es la verdad más honesta que te puedo dar. Siempre estás pagando, o pagas ahora, con consciencia, con honestidad emocional, con consistencia, o pagas después, al seguir viviendo las consecuencias de una identidad que nunca fue diseñada para sostener tu sueño. Y sí, esto puede sonar difícil, pero solo porque nos han enseñado que el deseo debería ser gratis, que la imaginación nos dé al instante la realidad que queremos. Pero Neville nunca dijo, desea lo más fuerte. Dijo, asume el sentimiento de que tu deseo ya se cumplió, y la suposición requiere intercambio. No puedes asumir algo nuevo si te aferras emocionalmente a lo viejo. Tus manifestaciones no son algo por lo que trabajas, no te los ganas con sacrificios, pero sí los cambias por otros. Cambias el miedo por fe, cambias el control por la confianza, cambias el dolor conocido de esperar por la alegría desconocida de recibir. Este no es un mensaje de esfuerzo, es un mensaje de despertar, porque cuando ves la manifestación por lo que realmente es, no una recompensa, sino un reflejo, dejas de preguntar ¿qué necesito hacer? Y empiezas a vivir como la persona que ya te convertiste. Piensa en esto como un intercambio sagrado de divisas, y el precio siempre es emocional. No estás pagando por tu deseo, estás pagando con tu yo del pasado. Así que respira. Deja que tu cuerpo sienta el peso de esta verdad. No pesa mucho, es de verdad. Y en esa autenticidad está tu liberación. Porque una vez que estés dispuesto a pagar con presencia, soltando, siendo constante, por fin dejarás de pagar con retraso. La pregunta ahora no es, ¿puedo manifestar lo que quiero? Es, ¿estoy dispuesto a dejar de ser la versión de mí que sigue preguntándose? Y si tú lo eres, entonces todo cambia. Porque acabas de hacer tu primer pago consciente hacia la vida que ya te pertenece. Ahora hablemos de lo que eso realmente significa. La ley del intercambio. No puedes quedarte con lo viejo y recibir lo nuevo. Hay una ley silenciosa que rige toda creación consciente. Uno que no grita, no exige, no castiga, pero espera, siempre espera, a que elijas. Y la ley es esta. No puedes quedarte con lo viejo y recibir lo nuevo. Suena obvio, hasta simplista, cuando lo escuchas por primera vez, pero no lo es.
Porque el viejo al que se refiere no es tu trabajo, tu relación, tu saldo bancario, es tu hogar emocional, es el yo invisible con el que has estado viviendo, mucho después de que ya no te sirviera, el que todavía espera decepcionarse, el que negocia con la vida en vez de reclamar, el que sabe sobrevivir pero no recibir. Puede que sientas que lo estás haciendo todo bien, pero si todavía le estás pagando renta emocional a la versión de ti que vivía en la escasez, el miedo o la lucha, entonces el universo no tiene espacio para traerte nada nuevo. No es porque no seas digno, pero es porque no le has hecho espacio a la verdad. Todavía no has echado las suposiciones que construyeron esa vieja realidad. Neville dijo, no puedes servir a dos amos, y eso no es solo por creencias diferentes, es sobre la identidad. No puedes ser leal emocionalmente al miedo y al mismo tiempo tratar de vivir en abundancia. No puedes aparecer como el abandonado mientras afirmas amar. No puedes mantener la energía de la espera y esperar la vibración de la llegada. En psicología, a esta resistencia se le llama homeostasis. Es tu subconsciente el que mantiene las cosas familiares, no porque sea sabio, sino porque tiene miedo. Tengo miedo de que me descubran, miedo a equivocarme. Tengo miedo de que si dejas de sufrir, dejes de ser visto. Así que te mantiene ahí, no por crueldad, sino por costumbre. Y esa costumbre se convierte en el impuesto oculto de cada intención que te propones. Así que pregúntate, no intelectualmente, sino emocionalmente, ¿por qué sigues pagando? ¿Será seguridad, en forma de duda? ¿Será aceptación, en forma de silencio? ¿Será amor, pero en forma de encogimiento? Esas son tus hipotecas emocionales. Los contratos que firmamos en la infancia, en momentos de trauma, en momentos donde sobrevivir importaba más que la verdad. Y los has estado honrando, mucho después de que expiraron. Pero aquí está la paradoja sagrada. En el momento en que dejas de pagarles, la casa se cae. La casa de las viejas creencias, la casa de la pequeñez, la casa del retraso. Y de repente, el espacio se abre. No tienes que sentir vergüenza por tu antigua identidad, pero sí tienes que reconocer su costo. Porque cada segundo que sigues emocionalmente metido en eso, retrasas la encarnación del yo que ya tiene lo que dices que quieres. Piensa en esto. Si te mudaras a una casa nueva, ¿seguirías pagando renta por la vieja? ¿Lo visitarías todas las mañanas solo para asegurarte de que todavía está en pie? ¿Te podrías quedar con las llaves por si acaso tu nueva casa no te resulta lo suficientemente familiar? Claro que no. Y sin embargo, energéticamente, eso es lo que la mayoría de la gente hace. Afirman la nueva vida mientras emocionalmente patrocinan la vieja. Visualizan la abundancia, pero todavía le prestan atención a la escasez. Ellos escriben nuevas realidades mientras siguen presupuestando su autoestima. Así que hoy, la verdad es suave pero firme. Tu deseo ya es posible, pero tenés que cancelar las suscripciones que financian a tu yo anterior. Déjalos que caduquen. Deja que las deudas emocionales expiren, que la casa vieja se caiga. Porque lo que me estás pidiendo no cuesta dinero, cuesta alineación, y en el momento en que te alineas, completa, emocional y energéticamente, el universo empieza la transacción, no porque te lo hayas ganado, pero porque por fin hiciste espacio. El precio emocional lo pagas en incomodidad, no en esfuerzo. Hay una idea equivocada que se queda en el corazón de los que andamos por el camino espiritual. La creencia de que si estás en la frecuencia correcta, el viaje debería ser ligero, sin esfuerzo, suave. Que la incomodidad que estás sintiendo significa que te estás desviando del camino. Que si la suposición te parece rara o si el deseo aún se siente lejano, es que algo estás haciendo mal. ¿Y si la incomodidad no es un desvío? ¿Y si es el recibo? Neville Goddard nos recuerda, toda transformación es un cambio imaginativo de conciencia. Y el cambio de verdad, rara vez es suave al principio. No porque el universo exija dolor, sino porque tus viejos patrones emocionales piden permanencia. Susurran, quédate conmigo. Ya me suena. Y el cuerpo obedece, porque se acuerda de cómo tener miedo más que de cómo ser libre. El doctor Joe Dispenza habla de esto de una manera que es a la vez poética y científica.
Cuando dejas de alimentar las emociones que antes definían tu personalidad, miedo, carencia, control, duda, el cuerpo empieza a pasar por un síndrome de abstinencia. Síndrome de abstinencia químico. Tus células, que antes estaban adictas al cóctel hormonal familiar de tu identidad pasada, empiezan a protestar, y tu mente, que todavía está alcanzando tu intención, malinterpreta esa protesta como ansiedad. Empiezas a cuestionarte el camino. Te preguntas si estás retrocediendo. Sientes que tal vez esto era más fácil cuando no te esforzabas tanto por despertar, pero no estás retrocediendo. Estás cambiando. Te estás despidiendo de una versión de ti que no puede contener la vida que has pedido. Y lo que sientes que te tiembla no es debilidad, es el sistema nervioso reajustándose a la verdad. Este es el precio, no en horas trabajadas, no en las metas que perseguimos, pero en la incomodidad de quedarte quieto mientras todo dentro de ti te suplica que vuelvas a lo conocido. No estás pagando con acción, estás pagando con emoción. Estás dejando atrás la piel de la suposición que alguna vez decía, no soy suficiente. Estás disolviendo la espina dorsal de la duda que antes te mantenía unido para sobrevivir. Y sí, puede sentirse como morirse, pero no es la muerte de ti, es la muerte de la demora. En cada transformación hay un momento en el que el nuevo yo se siente demasiado callado, demasiado frágil, demasiado irreal, y el yo viejo se siente demasiado ruidoso para ignorarlo. Ese es el capullo, y la mariposa no estira sus alas porque el proceso sea cómodo. Lo hace porque la incomodidad hace que cualquier otra cosa sea imposible. Así que la próxima vez que te sientas incómodo, la próxima vez que la duda te susurre, la próxima vez que se te apriete el pecho sin razón aparente, no corras, no lo arregles, no lo analices, solo respira y reconoce este momento sagrado por lo que es. Esto es lo que cuesta llegar a ser, que esa frase te resuene en el sistema nervioso. Este es el costo de volverse, porque no estás retrocediendo, no te estás desmoronando, estás pagando por adelantado a ese yo que ya sabe volar y está esperando, no al final del camino, pero dentro de ti. Ahora, el costo de la consistencia. El universo no responde al interés, solo a la inversión. Seguro que ya lo has sentido, esa chispa de alineación, ese subidón de creer en algo, esa mañana perfecta en la que tu visión se sentía innegable. Estabas dentro del sentimiento, tú lo estabas viviendo, y luego la vida te jaló de vuelta. Un mensaje, una cuenta, una mirada al espejo que te recordó a una versión del pasado que creías haber dejado atrás. Y así, la vibración se fue desvaneciendo. Pensaste que la manifestación estaba cerca, pero la evidencia desapareció. Te preguntaste si alguna vez pasó. Este es el costo oculto que casi nadie ve, la consistencia. Porque el universo no te responde cuando te emocionas. Está respondiendo al ritmo de tu identidad. No es lo que sientes en tus mejores días, sino a lo que vuelves cuando nadie te está mirando. Neville dijo, la persistencia en la asunción se endurecerá en realidad. Ni un atisbo de convicción. No es una visualización que me apasione, pero persistencia, la decisión de habitar emocionalmente el estado, incluso cuando tus sentidos lo niegan, incluso cuando tu lógica lo duda, incluso cuando tu cuerpo quiere colapsar en viejas reacciones. Tu manifestación no está interesada en cuántas veces desees algo, se forma por lo consistente que vivas. La neurociencia lo confirma de maneras que se parecen a las enseñanzas antiguas. La repetición no solo crea rutina, reprograma la identidad. El cerebro, a través de la neuroplasticidad, cablea nuevos sistemas de creencias solo con exposición sostenida. Significado. No basta con visitar a tu nuevo yo de vez en cuando. Tienes que ir a vivir allá. No perfecto, pero completamente. Y sin embargo, la mayoría de la gente visita el estado del deseo cumplido como turistas. Entran por unos minutos, se toman una foto emocional y luego regresan a las calles familiares del miedo. Y todavía se preguntan, ¿por qué la nueva vida no llega? Pero tu realidad deseada no puede echar raíces en terreno inestable. No llega porque lo quieras, llega porque no lo vas a dejar ir ni siquiera cuando no ha llegado. Así que aquí va la pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Cuánto tiempo, hoy,
Viviste como la persona que ya lo tiene. No te preocupes por eso. No hables de eso. No te hagas ilusiones. Vívelo. No tienes que forzar un estado perfecto, pero sí necesitas darte cuenta de con qué frecuencia sales de ahí, con qué frecuencia cambias tus suposiciones por análisis, con qué frecuencia dejas que el momento presente te robe la verdad interna, porque la manifestación no cobra por deseo, crees que cobra por día, y esa creencia no es ruidosa, está tranquilo, es sutil. Se mide en el tono de tu diálogo interno, la postura de tu cuerpo, la velocidad de tu respiración cuando algo te dispara. Se mide en cómo te ves a ti mismo cuando nada ha cambiado. Y aún así dices, yo soy eso. Así que deja de obsesionarte con el gran avance. Volver al ritmo de encarnación. Porque no necesitas un gran día de fe. Necesitas tomar una decisión. Repetido. Y así es como la realidad se va transformando a tu alrededor. No de golpe, sino constantemente. No en picos, sino en presencia. Si esto te resuena con algo que siempre has sentido pero no sabías cómo nombrarlo, suscríbete. Este canal habla el idioma del yo, que por fin estás listo para hacer, el impuesto psicológico, pagar por aprobación y validación. Hay una moneda que drena más que el tiempo, que es más cara que el esfuerzo, y es uno que la mayoría de la gente gasta sin darse cuenta. Es el costo emocional de necesitar que te vean, te aprueben y te validen los demás antes de permitirte ser por completo quien ya eres. Puede que no lo digas en voz alta, puede que ni siquiera sepas que está ahí, pero una parte de ti todavía duda en encarnar tu visión porque está esperando confirmación, para aplausos, para tener permiso de ser libre. Esta es la tasa invisible, la que pagas cada vez que intentas manifestar algo no porque te sientas alineado, sino porque se ve impresionante. Esa que pagas cuando eliges un deseo basándote en cómo reaccionarán los demás, en lugar de en lo profundo que resuena en tu corazón. Neville Goddard lo tenía clarísimo. Tú eres el poder operante, no tus circunstancias, no las opiniones de tu familia, no es la lógica de tus amigos. Tú eres la causa, no la consecuencia. Pero en el momento en que buscas pruebas del mundo exterior, abandonas la autoría, te fragmentas mucho al enfocarte. Y esa fragmentación debilita la señal. No es ego saber tu verdad. Es puro ego pedirle a otros que te lo confirmen. La psicología nos da un espejo aquí. Según la teoría de la identidad social, cuando dependemos de la validación externa para formar nuestra identidad interna, perdemos coherencia. Nuestra energía se divide. Nuestras convicciones se tambalean. Porque en vez de mantener una vibración unificada, nos volvemos dependientes del feedback para sentirnos reales, pero la manifestación no responde a señales divididas, solo responde a la integridad. Así que pregúntate en voz baja, con suavidad, sin vergüenza, ¿a quién sigues intentando impresionar? ¿A quién sigues financiando secretamente con tu indecisión? La opinión de quién has confundido con la verdad. Cada vez que buscas pruebas afuera, le cargas a tu tarjeta de crédito energética otra dosis de duda. Cada vez que esperas que alguien crea en ti antes de creer en ti mismo, le pides un préstamo al futuro y lo inviertes en retraso. Hay un poder sagrado en mantener tus suposiciones privadas, no escondido por miedo, sino sagrado por confianza. Porque cuando asumes algo en silencio, sin necesidad de anunciarlo ni defenderlo, echa raíces, se fortalece, se vuelve real, no porque otros lo crean, sino porque tú sí. Tu deseo no es un show, es un portal, y en el momento en que dejas de necesitarlo para impresionar a alguien, se abre, no a base de esfuerzo, pero a través de la alineación, no a través del ruido, pero a través de la certeza silenciosa de que ya eres quien has elegido ser. Que se pregunten, que duden, pero tú, sé fiel a la versión de ti que ya no necesita aplausos para sentirse real, porque ese yo, el que se valida desde adentro, es al que el universo le responde. Siempre, la moneda de la atención. Siempre estás pagando, incluso cuando te descuidan. No existe la energía neutral. Cada momento estás invirtiendo, ya sea consciente o inconscientemente. Tu atención no es pasiva. Es tu moneda más poderosa. Y como cualquier moneda siempre cae en algún lado.
Incluso cuando crees que no estás haciendo nada, algo se está financiando. No decidirse es una decisión también. No creer es también una creencia. No afirmar algo sigue siendo una afirmación silenciosa de lo que ya no quieres. Neville Goddard lo dijo clarito. Ser consciente de ser pobre mientras rezas por ser rico es seguir siendo pobre. Porque no son las palabras que dices las que moldean tu mundo, sino el estado en el que te mantienes mientras las dices. No puedes mentalmente repetir abundancia mientras emocionalmente ensayas el miedo. No puedes visualizar la riqueza si emocionalmente te suscribes a la escasez. La frecuencia que gana es la que sientes más seguido, y tu atención es lo que alimenta esa frecuencia. La ciencia cognitiva moderna se hace eco de esta verdad. Tu cerebro no es solo un procesador de la realidad, es un filtro. En lo que te enfocas repetidamente es en lo que tu sistema nervioso aprende a priorizar. Moldea tus decisiones, tus emociones, tu sentido de quién eres, y con el tiempo, esa forma se convierte en tu identidad. No solo estás pensando pensamientos, estás financiando futuros. Así que pregúntate, no después, no conceptualmente, sino ahora, ¿dónde está tu atención pagando renta? ¿Está invertido en el yo que sabe o en el que espera? ¿Está alimentando la versión de ti que ya vive dentro de la visión o el que todavía negocia con limitaciones? No tienes que ser perfecto con tu enfoque, pero sí necesitas darte cuenta de eso, porque cuanto más tiempo lo dejes desatendido, más financia lo que ya superaste. Hasta la negligencia es una inversión. Cada duda, cada análisis, cada ensayo interno de fracaso es una transacción, no porque lo quieras, sino porque lo pagaste con consciencia. Y aún así, lo bonito de esta verdad es también su misericordia. Puedes redirigir tu riqueza de atención en cualquier momento. Puedes dejar de pagar por realidades que ya no te nutren. Puedes dejar de financiar identidades que te atrasan. Cada hora es un libro de cuentas. Cada pensamiento es una firma. Cada emoción es una transferencia bancaria al futuro que estás evitando o permitiendo. Así que cuando el silencio llegue, hazte la pregunta que abre todas las puertas. ¿Qué estoy financiando ahora mismo? Y no por culpa, no desde el juicio, pero por amor, desde la sagrada responsabilidad de quien sabe que la manifestación no se trata de controlar los resultados, se trata de dominar la atención, porque lo que observas repetidamente se convierte en lo que inevitablemente vivís. No porque sea el destino, pero porque ya está pagado por completo, por ti, el precio de la identidad, muerte, perder quién eras para convertirte en quien estás siendo. Hay un tipo de duelo que no viene de perder a alguien más, viene de soltar quien creías que eras, y es una de las etapas más sagradas, dolorosas y necesarias de la manifestación consciente. Todo el mundo quiere la nueva vida, pero pocos están listos para el funeral emocional que lo precede. Porque la manifestación no se trata de ganar, se trata de llegar a ser, y para que algo se convierta en algo, tiene que disolverse. Neville dijo esta verdad sin suavizarla. El viejo debe morir. Ese hombre, esa mujer, esa versión de ti hecha de miedos, instintos de supervivencia, mecanismos de defensa, creencias ancestrales y limitaciones prestadas, no puede entrar en la realidad que has imaginado. No porque no lo merezca, pero es que no es compatible. El nuevo estado, el deseo cumplido, el yo elevado, vibra a un nivel de conciencia diferente, una que no necesita rogar, probarse, ni repetir patrones viejos solo para sentirse segura. Y para llegar a ese nivel, tienes que hacer algo más difícil que esforzarte. Tenés que desconectarte, no del mundo, sino de tu propia historia emocional, y el desapego, el de verdad, se siente como la muerte. La psicología lo entiende como la muerte del ego, un colapso de la narrativa interna que antes definía tu seguridad, y cuando pasa, puede sentirse como un duelo, llorando a la persona que eras, llorando los roles que jugaste, lamentando las heridas que antes te hacían sentir real. Pero la verdad que te libera es esta. Este duelo no es señal de que lo estás haciendo mal, es la prueba de que estás disolviendo la demora, es evidencia de que algo real está cambiando, no en el mundo, sino en ti.
Porque el yo que dudó no puede cruzar la puerta de recibir. El yo que dudaba no puede mantener la frecuencia de la plenitud. El yo que esperó sentirse digno no puede cargar el peso de las oraciones respondidas. Así que tienes que dejarlos ir. No los odies, no te pelees con ellos, pero honrémoslo y liberémoslos. Escríbeles una despedida en silencio. Agradéceles por sobrevivir cuando no sabías ni lo que hacías, y que su historia termine. Porque lo que eras era necesario. Pero en quién te estás convirtiendo es inevitable, y este es el fuego sagrado por el que pasa toda transformación. Este es el momento fénix, no poético, sino primario. No es místico, es celular. Las cenizas de tu antigua identidad no son un fracaso, son el acta de nacimiento del yo que siempre has sido, debajo de todo el ruido. Y ese yo, claro, valiente, completo, no necesita pedir el deseo, porque ya vive ahí. Así que si sientes que algo dentro de ti se está rompiendo, confía en que sí. Se está abriendo, se está liberando, y lo que queda no es vacío, es el espacio sagrado que necesitas para crecer, el sacrificio del control. Permitir en lugar de manipular. Hay un momento en el camino hacia la manifestación en el que el deseo se siente cerca, tan cerca que casi puedes tocarlo. Y ahí es cuando la mente empieza a meterse, no porque dude del sueño, sino porque le da miedo lo desconocido. Susurra, haz que pase, dale más duro, encuentra el camino, controla el resultado, pero la manifestación no florece en el control, llega a través de la rendición. Neville Goddard nunca enseñó a forzar las cosas, él enseñó alineación. Habló del puente de incidentes, que es como una cadena natural de eventos que se da por tu suposición, no por tu intervención, y ese puente, misterioso e indescifrable, no lo puede construir la mente. Tiene que ser algo que el corazón confíe. La paradoja es desarmante. Cuanto más intentas controlar el proceso, más retrasas el resultado. ¿Por qué? Porque el control viene del miedo, y el miedo no puede sostener la vibración del cumplimiento. La psicología explica esto como la ilusión de control. La mente humana, condicionada para sobrevivir, cree que si controla cada detalle, puede evitar decepciones. Pero manifestar no es evitar el dolor. Se trata de alinearse con la verdad, y la verdad no necesita que la manejen. Solo hay que sentirlo. Así que cada vez que microgestionas el cómo y el cuándo, no estás ayudando al proceso. Estás gastando tu energía en preocuparte. Estás perdiendo energía en nombre de la seguridad. Estás cambiando la inteligencia infinita de tu imaginación por la lógica limitada de tu pasado. Y aún así, la visión espera, sin cambios, sin apuro, intocable por tu esfuerzo, porque lo que realmente quieres no se puede manipular para que exista. Tiene que ser recibido por la versión de ti que ya no necesita perseguirlo. Hay una fuerza silenciosa en dejar ir la acción forzada, no por flojera, sino por confianza, no en apatía, sino en alineación. Suelta un hábito de control cada día, no para demostrar nada, sino para recordar cómo se siente, dejar que el universo responda sin tu supervisión. Porque la manifestación no es una banda de música, es jazz, improvisado, receptivo, intuitivo. Su ritmo nace de la confianza, no del mando. Y cuanto más te relajas en ese ritmo, más claro aparece el puente. No por esforzarte, pero a través de permitir. No por estrategia, pero a través de la rendición. Eso no es debilidad. Eso es sabiduría. La deuda de la duda, el hábito más caro en la creación consciente. Hay un costo que la mayoría de la gente nunca calcula. No porque esté escondido, sino porque es sutil. No aparece como error, aparece como retraso, como el sueño que siempre se siente casi aquí, como el estado que no logras estabilizar. Ese costo es duda, no del tipo dramático, no la duda que grita, esto no es real, pero de los tranquilos. La vocecita que te pregunta, ¿y si a mí no me funciona? La duda que te entra después de una buena meditación, después de una visualización potente, cuando el mundo exterior sigue igual. Esta es la deuda de la duda, y se acumula como los intereses. Neville dijo, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan.
No es solo un sentimiento, es la base, la materia de la creación. Y cada vez que eliges dudar, aunque sea por un momento, interrumpes la construcción, pausas el proceso, cuestionas los cimientos, y la estructura empieza a agrietarse. Puede que no te des cuenta al principio. Igual puedes decir las afirmaciones, seguir haciendo el trabajo interno. Pero si la creencia detrás de eso está rota, la energía se dispersa. Y la energía dispersa no puede solidificarse en forma. La neurociencia explica esto en términos de las vías neuronales. Cuanto más te metes en la duda, más refuerzas esos circuitos en tu cerebro. Haces que la incertidumbre sea familiar, te haces un hábito de dudar, y al final la creencia se convierte en algo que actúas, no algo que vives. Pero la verdad que te libera es esta: dudar no está mal, no es un fracaso, es que es caro, y no le debes nada, no tienes que juzgarlo, pero sí necesitas dejar de financiarlo. Porque cada vez que te repites esa vieja historia de «y si no pasa», estás gastando tu energía para otro día de la misma vida. No porque quieras, pero es porque no te has acordado de que eres tú quien autoriza la transacción. Así que hoy sea diferente. No porque fuerces la fe, pero porque dejas de disculparte por tenerlo. Que la creencia sea tu base, que sea tranquilo, firme, inquebrantable, no ruidoso ni teatral, sino anclado. Y cuando te venga la duda que te va a venir, no te pongas a discutir con ella, mejor déjalo pasar sin invertir, igual que harías con una nube que pasa, porque la duda no es tu enemiga, es solo el residuo de un yo que ya no vives. Puedes perdonarte por cada momento pasado en el que no creíste, y en ese perdón cancela la deuda. No le debes nada al viejo ritmo del miedo, le debes todo a la persona que aún decidió creer, incluso en el silencio. Ese yo es rico, ese yo es libre, y ese yo ya está en casa. La recesión energética, cuando te gastas emocionalmente. Hay una fatiga que no viene de hacer poco, sino de sentir demasiado, muy seguido, sin descansar. Pasa cuando intentas controlar tu manifestación con chequeos constantes, análisis y un registro emocional. Crees que estás alineado, pero en silencio estás financiando la vibración de la escasez. Afirmas algo y luego buscas la prueba. Visualizas, luego dudas, y cada vez pasas de recibir a necesitar. Neville advirtió: no condiciones tu fe a la evidencia visible, porque cada vez que buscas señales, sales del estado. El yo que ya tiene el deseo no persigue, no vigila, no espera, vive en una calma segura. Incluso la neurociencia nos muestra que el sobreesfuerzo mental nos hace perder la concentración, y en la manifestación, ese colapso se siente como un agotamiento espiritual. Pero no es un fracaso, es una señal de que estás gastando más energía de la que deberías, en lugar de descansar. Así que pausa, suelta la necesidad de revisar, que la quietud se convierta en tu nueva inversión, porque tu creación no necesita que la estés vigilando, solo necesita tu estabilidad. Y la estabilidad empieza cuando ya no te desgastas, demostrando lo que ya es verdad. La transacción divina, la manifestación como intercambio entre dos seres. Manifestar no es un don, es una transacción sagrada entre quién eras y quién decidiste ser. Neville dijo: tu imaginación es Dios en acción. Imaginar es asumir, y la suposición requiere rendición. No le estás pidiendo al universo que te lo dé, estás dejando atrás la identidad que duda y recibiendo la que sabe. El Dr. Joe Dispenza nos recuerda: el campo responde a la coherencia. Las señales mixtas cuestan energía, así que paga por completo, con presencia, con alineación. Porque no todos los deseos que se cumplen se conceden. Dicen por ahí, y siempre marcado, pagado en identidad. El único precio real, convertirte en quien puede sostener el deseo. Tus deseos no se pagan con esfuerzo, pagas con identidad. Como dijo Neville, tenés que convertirte en la persona que ya vive el deseo cumplido. La incomodidad que sientes no es fracaso, es el precio de estar alineado. Y cada deseo recibió susurros, pagado, a través de la transformación. Suscríbete para recordar quién eres y recibir lo que solo tu yo alineado puede tener.